al maestro, el evangelista Junior Díaz con nosotros. Bienvenido, ministro. Dios le bendiga, hermanos y hermanas televidentes. Nosotros sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Tal vez los apóstoles también hablaron esto mismo. Pero cada quien tiene la venida de Cristo más cerca si está trabajando. Porque mientras más trabajamos, más acercamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gente no entiende esto, nosotros no estamos para estar neutros. Y yo quiero hablar del rapto de las iglesias. Y muchas personas no creen en el rapto de la iglesia. Y dicen que la palabra rapto no está en la iglesia. No está en la Biblia. Pero está la palabra tribulación. Jesucristo dice en San Mateo 24, y habrá un tiempo de tribulación como nunca la ha visto ni habrá. O sea, ya esto es algo determinante. Daniel le habla al pueblo diciendo que será un tiempo de angustia. Y Pablo habla de la ira venidera. Todo esto tiene un solo mensaje. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del rapto de la iglesia. La iglesia será raptada y muchas personas dicen porque la palabra rapto viene de ratero. Ratero es una persona que le han robado algo. Pero mucha gente usará la palabra que le robaron cuando haya una mujer que deje el niño solo y el niño sea arrebatado y ella quede sola. Dice, me roban el niño. O sea, sí, se va a usar mucho esta palabra. ¿Dónde está mi papá que no lo encuentro? ¿Dónde está mi mamá? Porque dice la palabra que el uno será tomado y el otro será dejado. Y yo quiero hablar conforme a la Escritura. Miren, si usted sabe que usted vive en el ejido, yo voy a ser elegido porque ahí es donde yo vivo, y usted sabe que van a bombardear el ejido, ¿qué usted va a hacer? Usted va a sacar a su familia del ejido para que no mueran. Entonces, Dios enseña esto desde el principio. O sea, le dice a Noé, yo voy a raer toda la tierra, pero constrúyete un arca. O sea, primero él busca la seguridad, Dios, de su hijo. Nos enseña la palabra arrebatar, ratal. Dios tomó a Enoc, dice la palabra en Génesis 5, que Enoc caminó con Dios. Enoc es el séptimo de Adán hacia acá. Es el séptimo. Y por eso que hay cosas que tú las lees en la Biblia y te van a despertar un interés en investigar más. Hay un escrito ahí, un libro de Enoc muy interesante, llamado de los libros apócrifos, porque se escribieron en tiempo cuando Dios estaba en silencio. Dios hubiese dicho que duraría 400 años en silencio, entonces la gente dice que estos libros no son de Dios. Pero si usted estudia bien la Escritura, cuando Dios le habló a Daniel, que estaba preso en Babilonia, Dios estaba en silencio, porque Dios hubiese dicho duraré 70 años sin saber de mí. Entonces hay que entender, hermano, que la sabiduría que tiene este libro, y para usted saber que Enoc a los 365 años fue arrebatado, tuvo que tener un buen comportamiento en la tierra. Dice la palabra que Dios le hablaba a Enoc en sueño y él escribió este libro, pero ese no es el tema que yo traigo. Así como Dios protegió a Noé, así sus hijos serán arrebatados. Así como Dios arrebató a Enoc, caminó con Dios, así seremos arrebatados. Así como arrebató a Elías, se lo llevó en un carro de fuego, así seremos arrebatados. Porque si usted no cree en el rapto, entonces ¿en qué está su esperanza? Dios no va a dejar que usted sea un títere de la bestia que reinará en la tierra por 7 años. La venida de nuestro Señor Jesucristo
hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque que primero saca a la iglesia de la tierra, dándole lugar a la bestia para que tome dominio de los restantes. Ahora, Pablo enseña en 1 Corintios 15:52, dice que en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta. O sea, hay una trompeta final, pero es una trompeta espiritual que los que están en el espíritu la van a escuchar y serán arrebatados, serán transformados. Pues dice Pablo, no todos seremos arrebatados, pero todos seremos transformados. Hay una transformación. Dice la palabra en 1 Corintios 15:50 que carne ni sangre entra en el reino de los cielos. O sea, tendremos un cuerpo glorificado igual al de nuestro Señor Jesucristo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los teólogos, estudiando este versículo, dicen que el movimiento más rápido que tiene el cuerpo es un abrir y cerrar de ojos. Mire si esto va a ser de una manera instantánea, una manera que... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Entiende? Entonces, el rapto de la iglesia es eminente, es verdadero. Muchos no le creyeron a Jesucristo. Y él dice en San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibí. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. ¿Y por qué dice la palabra que vendrá en su propio nombre? O sea, está hablando del anticristo. Él vendrá porque él se va a hacer pasar por Jesucristo. Satanás siempre ha querido imitar a Dios. Miren, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora tenemos la bestia, el dragón y el falso profeta. Y aquí hay un simulacro que presenta la palabra donde la bestia muere. Dice que una herida en frente de una multitud. Pero ven como la herida es sanada. Eso indicando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué engaño trae, porque todo es imitación de lo que ha de suceder. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que dice Pablo, en 1 Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a un Dios justo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, aquel que resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Estamos hablando de la tribulación. Angustia, ira, tribulación, es lo mismo. Es lo mismo. Dice que nos libra de la ira venidera, pero a mí lo que me enfoca es que Pablo ya a esta gente le está hablando para que se preparasen para la venida del Señor Jesucristo, porque Él logró en Cristo Jesús que ellos se convirtieran de los ídolos a Dios. Así es como se reconoce, porque la gente piensa que un ídolo solamente es una estatua con una imagen. No, hay muchos ídolos. Hoy mismo el celular se ha convertido en un ídolo. La avaricia, que es el amor al dinero, es otro ídolo. La lujuria es otro ídolo. O sea, miren, todo lo que nosotros servimos más que a Dios es un ídolo. Todo en lo cual nosotros pasamos más tiempo que con Dios es un ídolo. Todo lo que nosotros amamos más que a Dios es un ídolo. Hay gente que tiene su pastor como un ídolo. Hay gente que tiene un evangelista como un ídolo. Y eso no debe ser así. Por eso Pablo decía, miren, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y tienen una frase y todo el mundo dice esa frase, entonces tú estás enfocado en el nombre de Dios y no estás enfocado en el propósito que Dios tiene para contigo. Y eso puede costarte quedarte en el día de la ira de Dios. Te puede costar. No haga ídolo de los hombres de Dios, sino que ellos sean un instrumento de inspiración
para tú alcanzar más de lo que ellos han alcanzado. Por eso yo siempre donde voy, digo, no me miren a mí, miren a aquel que me cambió. Aquel que está dentro de mí. Porque dice la palabra, puesto los ojos en Cristo. Ponemos los ojos en el hombre y no nos damos cuenta que estamos idolatrando. Amén. Estamos idolatrando, dice la palabra, te convirtiste de los ídolos a Dios y ahora esperan de los cielos a Jesús, aquel que resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Miren, Pablo, en Daniel 8:25, él habla de un rey que se levantará y prosperará en su engaño, será sagaz. Y dice, y se enaltecerá su corazón y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Los religiosos quieren darle esta enseñanza diciendo que esto fue Eutico Epifane. Pero aquí me está hablando del príncipe de los príncipes. Aquí está hablando de que se levantará un rey, ¿verdad? Y traerá una falsa paz. Una falsa paz. Está hablando del anticristo. Por eso Juan fue arrebatado. Juan no murió cuando lo metieron en una olla de aceite hirviendo, porque no se hubiese entregado la revelación que tenemos hoy de Apocalipsis. Y Juan vio que había un libro que nadie lo podía abrir. Estaba sellado con 7 sellos. Y podría ser el mismo libro, el mismo rollo que en Daniel 12. Daniel quiere saber y le dice el ángel, anda Daniel, sellas la palabra de este libro porque es para el tiempo del fin. Entonces digamos que este fue el mismo sellos, el mismo rollo que no podían abrir. Hay un ángel que pregunta, ¿y quién podrá abrir este sello? Dice, no sea yo ni uno, ni en el cielo, ni en la tierra, que fuera digno y desatar sus 7 sellos. Pero que entonces vio un cordero inmolado. Y ese cordero inmolado fue digno de desatar los 7 sellos para traernos a revelación lo que ha de acontecer, no a la iglesia. Porque cuando habla de arrebato, está diciendo que Dios va a arrebatar su iglesia. Y luego que todo sea determinado, dice que la tierra será purificada, descenderá la nueva Jerusalén, allí donde habitaremos. La iglesia será arrebatada porque la iglesia está esperando la venida de Jesucristo. La iglesia no está esperando la bestia. Estamos esperando la venida de Jesucristo. Muchos predican que la iglesia pasa por la tribulación. No es eso lo que dice la palabra. Dice, y esperar de los cielos a Jesús, aquel que nos libra de la ira venidera. O sea, nos libra de lo que ha de venir a la tierra. Por eso Juan también vio esa gran visión, donde él quería adorar al ángel. Y dice, no, yo no soy digno de que tú me adores. Adora a Dios. Y dicen a Juan, bienaventurado los que son invitados a la cena de la boda del Cordero. O sea, en el tiempo de tribulación estamos nosotros en celebración. Y eso lo enseña Jesús cuando le dice, mira, tus discípulos no están ayunando. Dice, no, ellos están de boda. Nosotros vamos a estar de boda, hermano. Juan vio cuando se abrió los sellos. Dice que vio cuando se abrió el primero de los sellos y oyó una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ven. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Muchas religiones enseñan que este caballo blanco es Jesucristo. Y si usted lee Primera de Tesalonicense, capítulo 5, del 12 en adelante, habla claramente. Pablo dice que vendrá un tiempo en el que diga paz y seguridad, y vendrá sobre ello una destrucción repentina.
Es una manera que usa la bestia sagaz de conquistar el mundo, porque si usted lo pone incómodo, usted va a amar a esa persona que le da esa comodidad. Nosotros todos estamos aquí buscando, porque nos vimos un día que no teníamos salida. Pero entonces esta bestia viene a conquistarlo. Comodidad. Pueden viajar gratis. Todas las cosas las van a poner fácil, porque él solamente va a exigir que sean sellados con el 666. Entonces ahí tenemos 3 años y medio de una falsa paz. Daniel habló de eso claramente. Daniel 8:25, léalo. Dice que se levantará un rey, ¿verdad? Tendrá una destrucción repentina, se crecerá en su corazón y también querrá levantarse contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Amén. Entonces, este caballo blanco que muchos religiosos predican que es Jesucristo, no puede ser Jesucristo, porque dice aquí que se le dio una corona y salió venciendo. O sea, a ti cuando habla de corona, habla de dominio, de autoridad. Se le dio una autoridad de que logre su cometido en la tierra, pero con un tiempo límite. Cuando habla de caballo blanco, habla de conquista. Tenía un arco en la mano, se le dio una corona. Eso es autoridad, hermano. Para usted tener autoridad sobre un pueblo, tiene que tener una corona, ¿no es así? Le dio una corona, le dio autoridad sobre la tierra. ¿Para qué? Para que lleve al plan, a cabo su plan, porque está escrito y tiene todo que cumplirse. Pero entonces, y ahora él ve otro caballo. Mire, y aquí, cuando abrió el segundo sello, y el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo mermejo. Y ahora cómo cambia la cosa. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ahí está claro. ¿Cómo es que hay gente que se confunde? O sea, mira que la paz que trae el caballo blanco ahora tiene un límite. Ahora viene un caballo rojo, y el caballo rojo significa sangre. Ahí dice bermejo. Bermejo es rojo. Rojo es sangre. Sangre, guerra, destrucción. Y dice, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, ¿qué es la espada? Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La gente dice que la palabra es la espada. O sea, Él tiene la palabra para hacer que se maten uno a los otros. Eso está claro ahí. Se le dio una espada. Se le dio autoridad, poder, dice poder, de quitar la tierra y la paz. Mire cómo viene la segunda misión. Después que el primer caballo blanco viene a traer una falsa paz, pero llegó un límite de la paz. Ahora el segundo caballo, que es bermejo, que es rojo, viene y se le da poder de quitar de la tierra la paz. Y ahora hace que se maten unos a otros. ¿Cómo una persona hace que otro se mate? No es con una conciencia sucia. O sea, la muerte es un desafío. Él te va a desafiar a matarse, pero también a matar a aquel que te hizo algo. Y te lo va a traer a colazo, a memoria. ¿Entiendes? Pues dice la palabra que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. El amor se acabará. San Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de mucho, mucho, mucho se enfriará. Aquí está hablando del amor de mucho. O sea, no está incluyendo la iglesia. El amor de ellos mucho. Ellos mismos no van a poder convivir con ellos. Porque el único que sostiene el universo con la espada se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no hay amor. Cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo ya no está en la tierra, que es el que convence del pecado. Este es el segundo caballo, para que usted entienda. Vino con el poder de quitar la tierra a la paz y que se mate uno a otro. Ahora se le dio una espada. Ahora viene el tercer caballo. Y salió otro caballo, cuando vio el tercer sello. Y oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí
un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso se llama déficit. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es no dañe el aceite y el vino? Hay una canción que dice: con vino y aceite me ungió. O sea, el vino. Jesús dice: beban este vino en mi sangre. El aceite es el Espíritu Santo. Recuérdense la lámpara, aquella que no tenían aceite, fueron a buscar, pero en el tiempo que fueron a buscar, no la iban a encontrar porque el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Porque la gente predica la cosa y si no busca la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo van a encontrar? Porque llegó el esposo. Y llegó el esposo y la arrebató y ahora están buscando. No. ¿Y qué pasa aquí? Que el aceite no se puede traspasar. El Espíritu Santo crece dentro de ti a través de la búsqueda, de la obediencia, de la oración, del ayuno. Crece. Dice que Cristo crezca dentro de nosotros. Ya esas 5 mujeres que son iglesias que representan, porque hay mucha iglesia, pero la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero aquí está hablando de que hay un déficit. Ya la gente no tiene acceso a tener comida como la suele tener, una nevera llena. No, aquí hay un control de alimentos. Dice claro, 2 libras de trigo por 1 denario. Un día de trabajo, una comida. Pero tú calificas para eso. Porque hay gente que están destinados a morir de hambre. Porque ahora para tú también conseguir un empleo, para alimentarte, tiene que estar sellado. Porque hay santos que se van a quedar en la tierra, claro que sí. Porque aquí habla también de los santos, pues dice, no dañe el aceite ni el vino. Pero esos santos que se quedaron en la tierra no andaban conforme a la palabra de Dios. Hay gente que vive el evangelio conforme a lo que ellos creen y tú le corriges algo y dicen, eso no es nada, eso no es nada, esa doctrina. Esos son los que se quedan aquí en la tierra. Por eso dice claramente Apocalipsis capítulo 13. Y los santos, habla de los santos y la gente, pero bueno, entienden que es que la iglesia está en la tierra. Siguen siendo santos. Fueron llamados para ser santificados. Pero entonces andaban a la manera de ellos y la iglesia tiene que entender que nosotros somos un cuerpo y que el cuerpo no se mueve sin la cabeza. En la cabeza está la mente, están los pensamientos. O sea, antes de usted hacer algo, lo piensa, lo consulta con su corazón. Entonces consultamos con Jesucristo. El tercer caballo es: mucha gente morirán de hambre, aún comiendo, porque no tendrán la comida necesaria. Entonces hay un 4º sello, miren. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es los 4 látigos del Apocalipsis. Amén. Matar con espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. ¿Qué son las fieras de la tierra? Animales que serán controlados por la bestia, serpientes mordiendo, leones comiendo gente. Dice la palabra claramente que se llama muerte y el Hades le seguía. Por eso yo le decía en una prédica que el demonio, su nombre es misión. ¿A qué viene la muerte? A reclamar tu vida, a reclamar tu cuerpo. ¿Y el Hades a qué viene? El Hades viene a reclamar tu alma. Recuérdese que Jesucristo enseñó en San Lucas 16, 19, cómo fue llevado el rico que murió. ¿A dónde lo llevó? Al Hades, ¿verdad? Hades son cárceles espirituales. Mientras que Lázaro el mendigo fue llevado ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea, miren la diferencia. Ahora, el Apocalipsis nos revela que cuando una persona muere, la muerte viene, te quedaste sin vida, pero entonces viene el Hades y te conduce a cárceles espirituales que hay en el infierno. ¿Hasta cuándo? Bueno, Apocalipsis 20:11. Dice que se abrirán los libros. Los libros indican a los pecadores, pero también se abrió el libro de la vida. Aquí
hay que entender que muchas veces nosotros confiamos en lo que poseemos, que es de Dios, y no lo glorificamos. Esa es la palabra en Eclesiastés 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tu paso. Dice que fue abierto el libro de la vida. O sea, lo que está escrito en el libro de la vida. Dice que lo entendido resplandecerán como el firmamento. Pero entonces los libros, dice que fueron ellos juzgados por su pecado y fueron lanzados al lago de fuego. Es una diferencia entre el Hades, cárceles espirituales, a el lago de fuego, el horno de fuego donde nunca se apaga. O sea, usted, cuando lo agarran preso, usted primero es llevado al palacio. Ahí es su juicio. Si usted es Santiago, lo otra, para Rafael. Si usted es para acá, o sea, miren cómo es. Entonces, aquí no te van a cantar una sentencia de 50 años. Aquí usted va a estar en la eternidad. Por eso Cristo dijo, el que me reciba a mí no morirá eternamente. Hay una muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Ya usted está en tormento. Hay que entender la Sagrada Escritura. El caballo amarillo representa la muerte, representa el hambre, representa destrucción. Pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Cuando nosotros hablamos de la tribulación, cuando hablamos de rato, nosotros estamos llamando a la iglesia que se aperciba. Nosotros estamos llamando a aquel que no ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que se arrepienta de todo su pecado. Nosotros tenemos que entender que estos mensajes no se predican. Y cuando usted solamente habla del amor de Dios y no habla de los juicios de Dios, usted está ocultando una verdad y la verdad no está completa. Entonces usted está haciendo de la mentira una verdad, porque usted solamente dice que Dios es amor. Y la palabra claramente dice, Jehová dice, mire, alábense en que yo soy misericordia primero, justicia y juicio. Y dice que los juicios de Jehová son justos. Entonces, nada más hablamos que Dios es amor. Pero dice la palabra en Malaquías 4:3, escuche este versículo y grábeselo. Que los malos serán ceniza bajo la planta de vuestro pie. ¿Qué usted entiende eso? Porque caminaremos con Jesús, pisando la ceniza de los restos que quedó, de las personas que fueron consumidas con el fuego, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Cristo vino para librarnos de la ira venidera. Es lo que dice Pablo. Ustedes cuentan de nosotros de la manera que os recibiste y os convertiste de los ídolos a Dios. Cualquier cosa que usted ame más que a Dios es idolatría, hermano. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios día y noche. ¿Usted quería decir algo? Amén, amén. Eso es así. La Biblia es clara y específica. Hay mucha gente que no cree en la gran tribulación. Sí. Tenemos ese problema. No va a haber rastro tampoco. Entonces, si eso no va a pasar, entonces estaríamos diciendo que lo que la Biblia dice es mentira. Eso es lo que estaríamos diciendo. Porque si usted y yo nos hemos cohibido y hemos dejado todo lo que le gusta a la carne para agradar a Dios, entonces, si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación aquí en la tierra, ¿de qué nos libra Dios? Entonces, ¿de qué nos está librando? Entonces, hay que leer la Biblia, señora, y leerla con conocimiento. Usted crea o no crea, déjeme decirle, crea usted o no crea, la realidad es esa. Si usted no cree, entonces usted le estaría llamando a Dios mentiroso. Reconociendo. Usted está queriendo decir que lo que dice la palabra no es cierto. Haciendo de la verdad una mentira. Entonces, hay que estar claro con esto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todo se está preparando para ese rato que en cualquier momento va a acontecer. Y para nadie es un secreto que todo lo que estamos viendo y lo que está pasando alrededor del mundo es el cumplimiento de la palabra. Tribulación. Hay una tribulación
que es a través de que el pecado irá de mal en peor, dice la palabra. Irá creciendo. Sí. Pero dice pero hay una gran tribulación. La gran tribulación abarca el mundo entero. Sí. Por eso dice claramente la palabra enseñando que los reyes de la tierra, los príncipes, los poderosos, habla de las religiones, la mayoría, tienen el poder económico, el poder político, pero no tienen el poder de Dios. Dice que se esconderán debajo de la piedra y debajo de la roca y dirán, escóndenos del rostro de aquel. Porque es que donde no hay santidad, óyeme, la gente se queda sin fuerza. Fue lo que le pasó a Daniel. Daniel era un hombre santo, pero entonces dice, óyeme, y me quedé sin fuerza cuando vio la visión de Jesucristo en aquel tiempo. Entonces, los reyes de la tierra tienen una oportunidad. Entonces, arrepiéntanse de los ídolos a Dios. Entonces, yo quiero que ese mensaje la gente se lo grabe en esta tarde. Usted se lo grabe. Usted que dice que no va a durar y otros que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, la Biblia dice lo contrario. Va a haber un rato y también nosotros no vamos a pasar por la tribulación, porque si pasamos, entonces ¿de qué nos vale? Vuelvo y le reitero, cohibir nuestra carne, cohibir nuestro deseo, servirle a Dios de corazón aquí, para entonces pasar por la misma penuria que van a pasar los otros. Claro que sí. Entonces, nosotros vivimos esperanzados en que Cristo viene a arrebatar su iglesia. Un día lo vimos en la cruz, ahora lo vemos coronado de honra y de gloria. Por eso dice la palabra, sí, ven, Jesús, ven. Porque le estamos esperando su venida. ¿Cuál es el sentido? De que haya una boda y que la iglesia sea la novia. O sea, la iglesia no está preparada porque Cristo es el esposo. Amén. Ya él venció en la cruz del Calvario. Amén. Dice que fue vivificado en el Espíritu y muerto en la carne. Mucha gente quiere ser usado. Para usted ser usado, tiene que morir a la carne y vivir en el Espíritu. Es ser como un muñeco que usted lo tira ahí, pero entonces el Espíritu Santo toma dominio de usted. Quitemos ese yo. Vamos a predicar la venida de Cristo. Habían gente que me hubiesen estado escribiendo que ya tú no has vuelto a hablar de Apocalipsis. Bueno, vamos a irle dando poco a poco, según, ¿verdad? Porque varón, esto es muy profundo, entonces el tiempo vuela. Así es. Bien, pues bendecimos a todos los que están ahí conectados a través de su pantalla, de su televisor.